Hubo un momento en la historia humana en que todos hablaban el mismo idioma y decidieron construir una torre que llegara al cielo, y Dios los detuvo. Ese detalle lo cambia todo. El relato de Babel es una historia sobre el poder del lenguaje unificado, sobre lo que hace posible ese poder, sobre lo que hace peligroso ese poder. ¿Por qué el lenguaje compartido hace posible lo imposible? ¿Qué se rompe cuando ese lenguaje se fragmenta? ¿Y qué dice este relato sobre la condición humana que todavía no hemos terminado de pensar? Bienvenidos a un nuevo episodio de Metafísica del Antiguo Testamento. Si llevas tiempo en el canal, ya sabes cómo trabajamos: el texto original, la filosofía, la psicología profunda y la aplicación práctica. Si es la primera vez que estás aquí, no necesitas haber visto los episodios anteriores. Este funciona como punto de entrada en sí mismo. Aunque el relato de Babel es el más breve del Génesis, contiene una de las cuestiones más profundas que el pensamiento occidental ha intentado responder. ¿Qué hace posible la cooperación humana? ¿Qué la destruye? ¿Y qué se pierde? ¿Y qué se gana cuando los seres humanos dejan de compartir un mundo simbólico común? Hegel lo llamó la alienación del espíritu. Heidegger lo llamó el olvido del ser en el habla pública. Wittgenstein dijo que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Derrida construyó una filosofía entera sobre la imposibilidad de traducción total. Foucault analizó cómo los sistemas de discurso producen poder y exclusión. Y Jung describió cómo la psique fragmentada busca desesperadamente una unidad que ya no puede alcanzar, por las vías que antes le funcionaban. ¿Estarían hablando de Babel inconscientemente? Al final de este video vas a tener una comprensión del relato de Babel que va mucho más allá del mito cultural que conoces, y un ejercicio basado en la pregunta que Wittgenstein consideró un problema filosófico fundamental de la existencia humana. Para leer el relato de Babel sin malentenderlo, es necesario comprender el mundo en que nació. El relato está ubicado en Génesis 11, justo antes de la llamada de Abraham. Es el último episodio de la historia universal, antes de que comience la historia particular de un pueblo. El texto dice que el escenario es Shinar, el nombre hebreo de Babilonia. Ese nombre es el significado del centro de poder imperial, más grande del mundo antiguo. Babilonia era el símbolo mismo de la concentración del poder, del lenguaje como instrumento de dominación, y de la arquitectura como afirmación de soberanía sobre el cosmos. Los zigurats, las torres escalonadas de Mesopotamia, no eran solo proyectos de ingeniería civil, eran afirmaciones teológicas construidas en piedra. Su forma reproducía la montaña sagrada, el axis mundi, el punto donde el cielo y la tierra se tocan. Construir un zigurat era afirmar que ese punto de contacto estaba aquí, en esta ciudad, bajo el control de este rey, bajo la protección de este Dios. La torre cuya cima llega al cielo, y la ciudad que se construye para hacerse un nombre, son fórmulas del poder imperial, y el texto va a deconstruirlas desde adentro. Para entender en su verdadero sentido el relato de la Torre de Babel, hemos de considerar 5 términos en su contexto bíblico. En primer lugar, tenemos el término Safá, que significa labio, lengua compartida. Toda la tierra tenía una sola lengua. Génesis 11:1. La palabra hebrea para idioma es Safá, labio, orilla, borde. Es la misma palabra que se usa para describir la orilla del mar o el borde de una vasija. El lenguaje no es solo comunicación, es el borde que define dónde termina tu mundo y empieza el de otro. O, en Babel, el borde que ha desaparecido. Heidegger lo habría reconocido. El lenguaje es la casa del ser, y cuando esa casa es una sola para todos, el ser de todos ocupa el mismo espacio. En segundo lugar, tenemos el término Devarim, que significa palabras y cosas al mismo tiempo. Tenían las mismas palabras. Génesis 11:1. La segunda parte del versículo dice que tenían las mismas palabras, Devarim en hebreo. Pero Devarim no significa solo palabras, significa también cosas, asuntos, hechos.
es la misma palabra que da título al libro del Deuteronomio. En hebreo bíblico no hay una separación nítida entre la palabra y la cosa nombrada. Nombrar algo es, en algún sentido, crearlo. El lenguaje no describe la realidad desde afuera, la constituye desde adentro. Wittgenstein llegó a la misma conclusión, cuando dijo que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En tercer lugar, nos encontramos con el término Shem, que significa nombre, ser nombrado, existir ante los demás. Hagámonos un nombre. Génesis 11:4. La humanidad en Babel quiere hacerse un Shem, un nombre. En la cosmología hebrea, el nombre no es una etiqueta convencional, es la expresión de la esencia. Adán nombra a los animales, y en ese acto los conoce en profundidad. Dios cambia los nombres de los patriarcas cuando su destino cambia. El Shem es la identidad metafísica, lo que permanece cuando todo lo demás pasa. Querer hacerse un nombre es querer garantizar la propia permanencia. Es la respuesta al miedo a la dispersión, al siguiente versículo, no sea que seamos esparcidos. Es, en términos junguiano, el ego que intenta construir una fortaleza contra la disolución. Como cuarto término vemos el término Balal, que significa confundir, mezclar irreversiblemente. El texto hace un juego de palabras que los traductores no siempre preservan. Babel, el nombre de la ciudad, suena como Balal, confundir. Los babilonios creían que Babel significaba puerta de los dioses, Bab y Lu, en acadio. El texto hebreo lo resignifica. Babel no es la puerta de los dioses, es el lugar de la confusión. Derrida habría reconocido el movimiento. La diferencia actúa en el lenguaje antes de que podamos controlarlo. Por último tenemos el término putz, que significa dispersarse, ser roto y distribuido. Los esparció Yahvé desde allí sobre toda la tierra. Génesis 11:8. El verbo putz, dispersar, es el que el texto usa para describir tanto el miedo de la humanidad como la acción de Dios. La humanidad quiere construir para no ser dispersada. Dios los dispersa. Pero la dispersión en el texto hebreo no es siempre castigo, es también la forma en que la vida se multiplica. El mismo verbo aparece en los relatos de bendición. Foucault analizó cómo el poder se ejerce a través de la distribución y la clasificación. El texto de Babel describe la mecánica por la que el poder concentrado produce un tipo de sujeto, el poder disperso produce otro. Tres pensadores del siglo XX nos pueden ayudar a comprender el relato de la Torre de Babel, desde sus propios puntos de vista. Desde la perspectiva de Carl Jung, que describió el proceso de inflación del ego como el momento en que el yo consciente se identifica con el self, con la totalidad, con lo divino. No se trata de soberbia, sino la convicción de que el centro del mundo coincide con el centro de mi mundo, de que mi manera de organizar la realidad es la manera en que la realidad está organizada. Babel describe exactamente esa inflación a escala colectiva, una humanidad con un solo lenguaje que decide que su unidad es suficiente para asaltar el cielo, no necesita la alteridad. El lenguaje compartido se convierte en el instrumento de una psique colectiva que se ha cerrado sobre sí misma. La dispersión, para Jung, sería la intervención que impide la rigidez definitiva. La multiplicidad de lenguas es la multiplicidad de maneras de ser humano. Y esa multiplicidad, aunque dolorosa, es la que preserva la posibilidad de que la psique colectiva siga viva. Desde el punto de vista de Jacques Lacan, que reformuló el psicoanálisis a partir de una tesis central, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. El sujeto no elige el lenguaje en que piensa, nace dentro de él. El lenguaje es el medio en que el sujeto emerge. Antes de que yo pueda decir yo, el lenguaje ya ha instalado en mí una estructura de deseo, de falta, de relación con el otro. Babel, desde la perspectiva de Lacan, es la historia de cómo el lenguaje unificado es precisamente la fantasía más peligrosa que puede albergar una colectividad. Porque un lenguaje sin fisura, sin la posibilidad del malentendido, sería un lenguaje sin sujeto, un sistema perfecto que ha expulsado al ser humano de su propio interior. La confusión de lenguas no destruye la comunicación, hace visible que toda comunicación implica traducción, y que toda traducción implica pérdida y creación simultáneas. Por último, René Girard identificó el mecanismo del chivo expiatorio como la estructura oculta detrás de la mayoría de los mitos de unidad y dispersión.
Una comunidad se une alrededor de la expulsión de un elemento que carga con la violencia interna del grupo. En Babel, el mecanismo opera de manera invertida. La dispersión viene de afuera, de Dios, no de la comunidad. La unidad que el relato describe, toda la tierra con una sola lengua, es ya una unidad construida sobre la exclusión de la diferencia. Un lenguaje único, una sola ciudad, un solo proyecto. La violencia implícita en esa uniformidad es la que el relato está denunciando, cuando hace que Dios la interrumpa. La diversidad no es el problema, la uniformidad forzada es el problema. ¿De qué forma el relato de Babel nos ayuda a iluminar nuestras vidas? Lo veremos con 3 ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos la Babel interior de cada quien. Hay momentos en la vida en que sientes que tienes algo importante que decir y no encuentras las palabras. No porque el pensamiento no esté, sino porque el lenguaje que tienes disponible no alcanza para nombrarlo. Experimentas algo que desborda las categorías que tu idioma y tu cultura te han dado para procesar la experiencia. Eso es Babel desde adentro, el punto en que la zafá, el borde o el límite de tu mundo simbólico, se hace visible precisamente porque ya no es suficiente. El pensamiento toca el límite del lenguaje, y en ese límite, algo nuevo trata de nacer. Como segundo ejemplo, vemos los Babeles relacionales. Hay conversaciones con tu pareja, con tus seres más cercanos, con alguien a quien quieres pero no entiendes, en que usas las mismas palabras y parece que estuvierais hablando idiomas distintos. No es falta de vocabulario, es que el devarim que cada uno trae a la conversación, las palabras con que cada uno ha construido su mundo, son estructuralmente distintos. Babel no es la patología de la comunicación, es su condición normal, y la pregunta es cómo habitarla, sin destruirla. En el tercer ejemplo vemos los Babeles colectivos. Cada vez que una ideología, política, religiosa, económica, cultural, afirma que su lenguaje es el único lenguaje real, que sus categorías son las únicas categorías legítimas, que quien no habla su idioma conceptual no tiene acceso a la verdad. Eso es la Torre de Babel en marcha. La uniformidad del lenguaje como instrumento de poder. Foucault lo analizó con precisión. Los sistemas de discurso no solo describen la realidad, deciden qué puede ser dicho, quién tiene derecho a decirlo, y qué queda excluido de lo que puede ser pensado. El relato de Babel es la primera crítica de ese mecanismo en la historia del pensamiento occidental. Por tanto, tenemos que Babel es la historia de una interrupción necesaria, la interrupción de un posible culmen que hubiera generado en mayor poder. No porque el poder sea malo, sino porque el poder sin alteridad produce una humanidad que ha perdido la capacidad de ser sorprendida por lo real. Aquí tienes 4 ideas que te puedes llevar de este episodio. Primera, el lenguaje no es una herramienta que usas, es el mundo que habitas. Sus límites son los límites de lo que puedes experimentar, pensar, desear. Expandirlo no es aprender palabras nuevas, es aprender a nombrar lo que todavía no tiene nombre. Segunda, la unidad no es siempre un bien. Cuando la unidad del lenguaje sirve al poder que no quiere ser cuestionado, la multiplicidad de lenguas, la dispersión, la diferencia, la traducción imposible, es una forma de libertad. Tercera, el malentendido no es el fracaso de la comunicación. El otro, al que no entiendes del todo, no es un problema a resolver. Es la única posibilidad de que el encuentro sea real. Cuarta, Babel no termina con la dispersión, termina con la pregunta abierta. ¿Qué hacemos con la multiplicidad? ¿Qué tipo de comunidad es posible entre seres que no comparten una única lengua? En el próximo episodio llegamos a la descendencia que llega hasta Abraham. Justo después de que la dispersión ocurre, el texto introduce a un hombre al que Dios llama: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Es la respuesta al problema de Babel que el relato no dio, no la reunificación del lenguaje, sino el movimiento de un individuo que puede salir de su mundo simbólico porque hay algo que llama desde afuera de él. ¿Qué metafísica se esconde bajo esa llamada? ¿Qué dice sobre la identidad, el desarraigo y la posibilidad de comenzar desde cero? Si este episodio te abrió algo, si hay una grieta por donde entró algo que no esperabas, suscríbete. Esta serie va relato por relato, concepto por concepto, sin saltarse nada y sin simplificar nada. Dale like si llegaste hasta aquí. No como gesto automático, como señal de que este tipo de conocimiento vale la pena que el algoritmo lo distribuya. Y compártelo con alguien que crea que ya conoce la historia de Babel. Y en los comentarios cuéntame esto:
¿Cuál es tu Babel personal? ¿Qué hay en tu vida que no puedes nombrar todavía? No como confesión, como ejercicio introspectivo, porque nombrar lo que no tiene nombre es el primer acto de construcción de un mundo nuevo. Te leo en los comentarios, y me importa saber hasta dónde llega el canal.